Bueno, mi nombre, como os ha dicho Conchi, es Miguel Álvarez Covelas. Soy un individuo de 63 años, es decir, que me queda ya poco tiempo para pasar a otra situación, la de retirado. Hola María Jesús, te he visto de espaldas. Me queda poco tiempo para seguir en este oficio y cuando estas dos señoras me visitaron para embolarme en distintos aspectos del máster yo que estaba más ocupado con otros temas y además ya estoy mayor para según qué cosas, les dije que me brindaba a venir a hablar un poco de mi vida profesional, pero también, como sé que estáis muy interesados, os hablaré después de mi vida privada, que es lo que a la gente en realidad le atrae más, ¿no? A mí me encantan los chismorreos y seguro que vosotros también, y después de escuchar los míos os preguntaréis qué hace un hombre como tú en un sitio como este. Bien, pues por no enrollarme mucho, que suelo enrollarme con facilidad porque me gustan mucho las alcachofas como esta, empezaré diciéndoos que soy un investigador, trabajo en la actualidad en el Museo de Ciencias Naturales, me dedico casi íntegramente a los temas del agua, ahora os describiré cuáles y cómo y en qué condiciones, pero también tengo otros intereses que vendrán en la segunda parte de la charla y que espero que os resulten por lo menos algo sugestivos. Bien, como os he dicho, tengo 63 años e hice mi licenciatura, la hice en biología, acabé la carrera en el año 1978. La verdad es que quería agradecer aquí a mis amigas la posibilidad de contaros esto porque también de vez en cuando el revisar la propia vida te dice mucho de lo que ha sido esa vida y en general uno no suele hacerlo, es un ejercicio que no se suele hacer. Y de repente te sientas a reflexionar o te despiertas en la madrugada reflexionando sobre tu vida y diciendo, bueno, pero ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿No? Bueno, pues lo que he hecho con mi vida es algo de lo que os voy a contar hoy aquí. Y creo que siempre es instructivo saber qué hace uno con su vida, porque a veces la hace para bien y otras veces la hace para menos bien o incluso para mal. Bien, pues como os decía, me licencié en Biología en la Universidad Autónoma en el año 1978. Hice la especialidad de Ciencias Ambientales, que era una especialidad que esa era la primera promoción que se desarrollaba, yo creo que en toda España en ese momento. Al ser la primera promoción, pues tuvimos los problemas clásicos de ser la primera promoción, pero en fin, no es cuestión ahora de hablar de algunas cosas malas del pasado. Aunque hasta tercero de facultad estaba yo interesado en temas de bioquímica, fundamentalmente de bioquímica del cerebro, que entonces empezaba a ponerse de moda. Y me interesaba especialmente la cuestión del sueño y la cuestión de la memoria dentro de las funciones cerebrales, pero en el año, cuando estaba en tercera de carrera, que era 1976, me caí del caballo, igual que Saulo, cuando iba camino de Damasco, ese que fue discípulo, aunque no conocía a Jesucristo, dicen. Yo me caí del caballo y la caída del caballo se debió a que cayó en mis manos un libro titulado Manifiesto para la Supervivencia. Este era un libro que quizá los más mayores del lugar les suene, a vosotros obviamente no, pero es uno de los primeros libros que se hicieron a iniciativa de los primeros problemas globales de la humanidad en relación con el ambiente. Entonces era un ambiente completo, ahora solo es la mitad del ambiente, como todos sabéis, lo cual nos lleva a lo que nos ha llevado ya. Y entre otras cosas a hacer cursos de estos para ver si recuperamos el ambiente del todo. Bien, pues en el año 1972, a instancias de la ONU, se hizo la primera gran conferencia mundial para hablar del deterioro ambiental y a raíz de eso se publicó un informe muy importante, el informe sobre los límites al crecimiento por el Club de Roma, donde ya se hablaba que no podíamos estar en un mundo finito y tener un crecimiento económico infinito con consumo de recursos naturales, aumento desmesurado de la población, etcétera, etcétera. Es entonces cuando empiezan a salir las primeras revistas ecologistas, no de ecología, porque revistas de ecología ya existían desde principios del siglo XX, de investigación en ecología ya había revistas desde principios del siglo XX.
pero sí las revistas ecologistas. Entre ellas había una revista inglesa que se llamaba me parece que era el New Scientist, y este sacó una serie de reportajes hablando del deterioro ambiental y los publicaron en forma de libro. Y este libro se llamó Manifiesto para la Supervivencia, que alertaba de la problemática ambiental y de lo mal que le iba a ir a la humanidad en el futuro si seguíamos por ese camino. Ese libro se tradujo al castellano, estaba originalmente en inglés, se tradujo al castellano, lo publicó Alianza Editorial, yo me lo compré y me lo leí en 1976 en el verano y me caí del caballo. Ahí decidí, porque en mi vida casi todo han sido decisiones racionales, hay pocas decisiones sentimentales, salvo las de mi vida privada, pero eso viene luego. Ahí decidí que en vez de dedicarme a la bioquímica del cerebro, me iba a dedicar a temas ambientales. Y siempre me había atraído más los temas del agua, aunque agua ya no bebía yo por entonces, me gustaba más el vino y me sigue gustando más el vino. Pero ya no bebía mucho, pero sí me gustaba saber lo que tenía el agua. Además, el agua era una cosa en la que había grandes especialistas en el mundo de la ecología, uno de ellos, un español que ya murió, que se llama Ramón Margalef. Yo me había leído sus libros así como con mucha devoción, aunque la persona que más influyó en mi trayectoria y en mi desarrollo científico fue un ecólogo inglés, Evelyn Hutchinson, que escribió un libro muy gordo de 4 tomos sobre la limnología y que es el que acabó de abrirme los ojos sobre el interés que tenían los lagos, los ríos y todos los ambientes acuáticos, incluyendo los ambientes más contaminados y las depuradoras. ¿Por qué decidí dedicarme a la investigación? Porque podéis decir, bueno, a ti te interesaron estos rollos del agua y podías haberte puesto a trabajar en una depuradora o por lo menos a intentarlo, ¿no? Bueno, pues, podía haber trabajado en algún aspecto aplicado y no exclusivamente en temas de investigación. Y es que a mí, que soy fundamentalmente un lector, sobre todo si yo tuviera que definirme en mi vida, soy fundamentalmente un lector, y siempre he leído muchísimo. Yo creo que de joven pensaba que para bien, ahora ya de mayor creo que para no tan bien o incluso para mal. Pues siempre me ha interesado este tipo de cosas y me ha interesado sobre todo escudriñar en la realidad. O sea, cuando uno lee el periódico o ve la televisión o entra en internet, se da cuenta que todo es demasiado superficial habitualmente, ¿no? Y que muy a menudo las cosas realmente interesantes están por debajo de la realidad. Hay que escudriñarlas, hay que meterse en ellas, hay que rascar en la realidad para llevar a la superficie las cosas que a uno le interesan de verdad. Entonces pensé que eso solo se podía hacer si uno se dedicaba a la investigación. Así que desde el principio intenté dedicarme a la investigación y el primer lugar donde intenté trabajar, una vez acabada la carrera, adelante, adelante, adelante. Estabas muy solo sin ti, por favor, pasa. El primer sitio donde trabajé, nada más terminar la carrera, fue el laboratorio de análisis de aguas del canal de Isabel II, donde me permitieron utilizar una instalación que nadie usaba en ese momento, que era un microscopio invertido. Un microscopio invertido, a pesar de ese nombre tan raro, quizá no lo sepáis, que es un microscopio que permite estudiar material sedimentado, y entonces es muy útil para estudiar el plancton, tanto del mar como de las aguas dulces. Allí tenían este microscopio que se habían comprado, en ese momento lo único que había en toda la ciudad de Madrid, y les pedí permiso para poder usarlo sin cobrar, por supuesto. Tardaron un año en darme permiso en poder ir allí a usar ese equipo. Mientras tanto, yo había empezado a estudiar los ecosistemas acuáticos que para mí resultaban más fáciles en ese momento, que eran las charcas. Empecé a hacer un estudio por mi cuenta, en el último curso de carrera, en una charca de Colmenar Viejo, una charca que era una antigua cantera, cuya vaso había sido ocupado cada vez que llovía. Pues eso se formó una charca y allí caían animales, plantas, iba el ganado a beber. Y eso empecé a estudiar, y empecé a estudiar allí unos insectos acuáticos que se llaman hemípteros, que se llaman, en este caso, chinches de agua, que en algunos sitios de España los llaman dompedritos. Y lo que aprendí, en primer lugar, es que eran unos animales muy agresivos. Y tuve varios picotazos por querer cogerlos, porque tienen un aguijón que te inocula una sustancia un poco tóxica con la que paralizan a las víctimas. Y yo, cogiendo estos animales que eran de este tamaño, tuve algunos percances de ese estilo. Pero el peor percance fue con las vacas,
porque las vacas se empeñaban en comerse mi jersey. Yo iba allí con mi mochila y con mis tubos y mi ropa, y de vez en cuando pues hacía calor, de modo que me quitaba las cosas, no me ponía en bikini, porque todavía no tenía, ahora ya tengo, pero dejaba por allí mi ropa, y mi sorpresa fue cuando vi que a las vacas les gustaba más mi jersey que la hierba. Así que ahí me di cuenta de que las cosas que rodean al investigador, a veces las menos importantes son las que tienen más importancia, porque en ese momento yo ya no vivía con mis padres y tenía poco dinero para seguir comprándome por una parte el bikini y por otro lado el jersey. Bien, estuve en el canal de Isabel II un par de años. Allí hice la tesis doctoral, en la cuenca del embalse del Vellón, que es un embalse de abastecimiento, ahora se llama de Pedrezuela, que está ahí en el río Guadalix, y ahí estudié la química del agua, algo de la física y las algas, que era lo que más me interesaba en ese momento, las algas de agua dulce. Quizá muchos no sepáis que en el agua dulce hay algas, lo que pasa es que en su mayoría son microscópicas, no se ven a simple vista, no dan el asco que dan las algas marinas cuando uno se mete por ahí por la playa y resulta que el mar ha traído por arrastre una serie de algas y te tocan aquí en la pierna y piensas que es una medusa y te asustas. No, en el agua dulce esto no sucede, pero son organismos mucho más pequeños, de manera que requieren unas técnicas un poco más especializadas y hay mucho menos conocimiento sobre ellas que sobre las algas marinas. Bien, pues yo trabajé sobre las algas de este embalse y de todos los ríos de la cuenca. Y la verdad es que aprendí bastante, pero al final me echaron de allí, nunca cobré en este sitio. Y mientras tanto estaba trabajando en un colegio dando clases. Bien, ahora os pido que me disculpéis porque voy a hacer un pequeño striptease. No os asustéis. Muy bien. ¿Os aburro mucho? Podéis decir que sí y acabo antes. Bueno. El caso es que estaba yo en el canal de Isabel II antes de leer la tesis doctoral, que la leí aquí en la Complutense, en biología, aunque yo había hecho la carrera de la autónoma, pero la leí aquí por esas cosas de la burocracia. Pues en cuanto que acabé la tesis, yo quería dejar el Instituto de Enseñanza Media, donde daba clases, y a través de un amigo me enteré de que podía tener opción a conseguir una beca postdoctoral en un centro del CSIC. Ese tal centro era un centro que estaba en la zona de Arganda del Rey, se llamaba el Centro de Investigaciones del Agua. Hubo una convocatoria de becas postdoctorales, la pedí, me la concedieron y entré a trabajar allí. Y allí hice trabajos de lo más variado. Trabajé en ecología del fitoplancton, porque me busqué unas graveras, unas lagunas de gravera por allí cerca, y entonces estuvimos yendo todas las semanas durante año y medio a tomar muestras y a hacer análisis químicos, físicos y biológicos sobre esa gravera. También trabajé en depuración de aguas residuales, también trabajé en temas de calidad de aguas. Y allí estuve 4 años, al cabo de los cuales aquel centro estaba un poco maldito, para aquel centro no le sacaban plazas de nada, y entonces me tuve que marchar. Y conocí a un tipo que era profesor de investigación en el Instituto de la Grasa y sus derivados, en la Universidad de Sevilla, y allá que me fui con él. Mi sorpresa fue cuando llegué allí y me dijeron que solo me podían dar una beca predoctoral. Es decir, que después de ser licenciado, de hacer la tesis sin beca ninguna, de haber tenido una beca postdoctoral, volví, es como si me hubieran degradado en la mili, volví a ser un becario predoctoral. Pero podía con todo, porque como lo que me gustaba era el agua, y el vino y las mujeres, claro, pues aguanté toda esa serie de cosas y me fui a vivir a Sevilla, donde estuve 2 años y aprendí muchas cosas, no solo sobre la grasa, sus derivados y los andaluces, sino sobre otra serie de cuestiones que luego me fueron útiles después. También me eché un amante allí, pero eso creo que no nos interesa tanto. Bien, regresé a Madrid, porque allí no tenía ningún porvenir realmente, porque yo allí trabajaba con algas y decían, las algas y la grasa no tienen nada que ver. Y entonces, pues, yo allí no tenía ningún futuro y me volví a Madrid, porque tenía un amigo aquí en la Facultad de Biológicas y me dijo que iba a salir una plaza de catedrático contratado
en el departamento de botánica. Digo contratado y recalco esto porque el catedrático de botánica que había en ese momento, que era Emilio Fernández Galiano, que seguro que a vosotras os suena, este señor se jubilaba, pero hasta que se convocaran las nuevas oposiciones a la cátedra, esa plaza quedaba vacante durante un año y medio. Y entonces me dijeron, tú puedes pedirlo, puedes pedir esta plaza, pero que sepas que cuando alguien saque la plaza definitiva de catedrático te tendrás que marchar. Y yo dije que sí. O sea que pasé, para que os hagáis una idea, de becario predoctoral a catedrático. O sea, son varios saltos mortales, un poco graciosos para contar y un poco absurdos también, para que veáis que la vida, incluso de la gente mayor, también puede ser tan absurda como la pensáis que es la vuestra, ¿no? Algunos, no me mires así. Bien, total, que estuve de catedrático algo más de un año y luego salió también por concurso un contrato de profesor de fisiología vegetal. Como ya había trabajado con algas, algo sabía de la fisiología, y estuve también en fisiología vegetal, de aquí también de la Complutense, trabajando casi 2 años más. Hasta que el Centro de Investigaciones del Agua, donde yo había estado de postdoctoral, estaba en una quiebra total, la gente que había allí era bastante inútil, aquello aparentemente no tenía ningún porvenir, estaba todo el mundo cansado, había muchos vagos, pero el consejo quería reflotarlo y entonces convocó plazas, me presenté a una y la saqué. En resumen, desde que acabé la carrera hasta que encontré un puesto de trabajo estable, pasaron 12 años, os lo digo porque creo que esto también es un poco instructivo y enseña que la vida actual de la que nos quejamos tanto, en realidad ya la hemos repetido en el pasado. Bien. Allí estuve un par de años, hubo muchos follones, nos acabamos peleando todos y el centro, como era un centro del agua, lógicamente se disolvió. Con lo cual me tuve que marchar de allí y me vine aquí a Madrid, a la calle Serrano, a una cosa que se llamaba el Centro de Ciencias Medioambientales, donde he estado desde entonces. Lo que sucede es que por otros líos que no os voy a contar ahora, en el año 2010 a nosotros nos traspasaron administrativamente al Museo de Ciencias Naturales. O sea que yo sigo en el mismo sitio donde llegué al año 92, pero ahora pertenezco administrativamente al Museo de Ciencias, que es donde me han conocido estas señoras. Bien, ¿qué he hecho desde entonces? Pues como ya os he dicho, empecé trabajando con algas de agua dulce. Estudiaba las algas que había aquí, la flora de las algas de agua dulce. También tenía unos amigos que trabajaban con algas marinas y también hice estudios en algas marinas, que había sido lo primero que había hecho yo desde pequeño. ¿Y qué conclusiones puedo sacar de ese estudio de las algas de agua dulce? Bueno, pues en primer lugar que son organismos fascinantes, que hacen muchas cosas que ninguno de nosotros puede hacer. Por ejemplo, fijan nitrógeno atmosférico, nosotros no. Algunas de ellas, no todas, claro. Pero tienen un pequeño inconveniente, y es que las algas de agua dulce, muchas de ellas, muchas de las especies, se reproducen una vez al día. Entonces, en una semana pues puede haber 7 generaciones. Calculad el tiempo que hace falta para que el ser humano tenga 7 generaciones. Es decir, que el estudio de estos organismos tiene el pequeño inconveniente de que si quieres aprender algo realmente sobre ellos, tienes que trabajar a su nivel espaciotemporal. Es decir, tienes que estudiarlas al nivel al que ya les interesa si quieres aprender algo. Y esto a menudo, para un ser humano que tenemos ritmos diarios y estacionales en nuestra manera de funcionar y de vivir, pues se hace bastante cuesta arriba. Por eso, desde siempre me han interesado los estudios temporales en el caso del estudio de las aguas dulces y más concreto en las algas. Las algas las he estudiado a escala de minutos, a escala de horas, a escala de días, de meses y, por lo que me conocieron estas señoras, a escala de años, porque llevo estudiando las algas de una laguna de Gravera cercana a Madrid desde que saqué la plaza de funcionario en el año 90. Y a este sitio que se llama la Laguna de las Madres, del cual cuelgo los datos físico-químicos en una hoja web que se puede consultar públicamente, a este sitio voy todos los meses desde el año 90. Y además voy prácticamente con mi dinero o con dinero de algún fondo de reptiles que derivo de algún pequeño proyecto para ir hasta allí, porque hoy día cualquier cosa cuesta dinero la gasolina, los reactivos y sobre todo el esfuerzo sostenido durante 28 años que llevo ya.
Bien, pues las algas, os decía, son organismos muy interesantes. En general en España se conocen relativamente bien las algas marinas, las algas macroscópicas, pero las de agua dulce se conocen mucho peor. Y de hecho, ahora ya que me voy a jubilar, pues probablemente mi último proyecto científico consiste en hacer una flora de las algas de agua dulce de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que aunque a lo mejor a muchos os parezca un sitio tiñoso, lleno de ríos contaminados y así, pues todavía tiene sitios interesantes donde hay una flora bastante sugestiva. Y a eso me dedicaré, espero, ya en los años que me quedan de vida profesional. También os he dicho antes que he trabajado en calidad de aguas. He trabajado mucho en la calidad de aguas de ríos, fundamentalmente, pero también en embalses, en eutrofización. Y allí he visto que lo de la calidad de las aguas es una cosa muy interesante, pero que tiene muy mal arreglo. No solo hace falta gastarse un dineral en depurar las aguas. Los contaminantes que genera el ser humano son muy complejos, no solo es materia orgánica, sino muy a menudo en las ciudades se producen unos contaminantes de origen industrial que son de muy difícil trato en las depuradoras. Y entonces, por mucho dinero que se gaste en depuración, los ríos, los embalses no mejoran. Y no mejoran por otros motivos, por un motivo adicional que en general casi nunca se tiene en cuenta. Y es que los ríos, los embalses, los lagos, las lagunas, tienen sedimentos y gran parte de esa contaminación se ha acumulado históricamente en los sedimentos. Con lo cual, aunque uno haga grandes esfuerzos de depuración, si no elimina esos sedimentos contaminados, los sedimentos van a seguir contaminando el agua durante décadas. Y eso es un poco el inconveniente que tiene los sistemas estos de depuración y la problemática de la calidad del agua en España. De todas maneras, hemos hecho recientemente un pequeño estudio en algunos ríos de Madrid en relación con la mosca negra, que es una mosca, un simúlido, un díptero, cuya larva es acuática y cuyo adulto pica y produce unos abonos muy gordos, y entonces la Consejería de Sanidad nos ha dado un dinerillo para que estudiemos en qué condiciones se desarrolla esta mosca. Y esto me ha dado pie a hacer un análisis a largo plazo de los datos existentes sobre el río Henares y sobre el Jarama, y he visto que efectivamente en estos ríos, desde los años 80 que empezaron a ponerse en funcionamiento los planes de saneamiento integral, no solo de la ciudad de Madrid, sino de toda la comunidad, pues ha mejorado la calidad del agua. Pero claro, no tanto como nos gustaría, porque es un problema complejo, como os he dicho, y además muy caro de resolver. Las depuradoras. Hace ya tiempo que no trabajo en una, pero en los años 80 y después hice algunos trabajos en depuradoras, siempre en depuradoras pequeñas. Y luego he visto muchas en funcionamiento. La depuración es una cosa que le parece siempre muy importante a todo el mundo. Y donde en general en nuestro país se ha gastado un dineral en depuración y se sigue gastando dinero. Perdón. El inconveniente que tiene la depuración es que utiliza una serie de procesos biológicos para depurar las aguas contaminadas que proceden de los pueblos, de las ciudades, de las industrias, mucho menos de la agricultura, la ganadería, por otros motivos. Pero esos procesos biológicos todavía no se conocen bien y además, al ser biología, lo que funciona ahí son bacterias y son pequeños animales microscópicos los que ejecutan la depuración realmente. Aparte de que al principio haya un sistema puramente físico de decantación, que es lo que llaman los tratamientos primarios, pero como os decía, el núcleo de la depuración es biología. Y la biología, somos los seres vivos, podemos morirnos. Y de hecho es lo que ocurre con muchísima frecuencia en las depuradoras, que de repente les entra un vertido que no se esperaban, un vertido que tiene algún tipo de sustancia tóxica, que mata a esas bacterias, que mata a esos pequeños organismos que hacen la depuración, con lo cual el sistema se colapsa durante una serie de días o incluso de meses, ¿no? Y eso que hace que la depuración, aunque se haya gastado muchísimo dinero en ella, muy a menudo no funcione bien, es decir, tiene problemas de mantenimiento. Pero es que además la depuración lo que hace fundamentalmente es mineralizar la materia orgánica. Es decir, coge, por ejemplo, las proteínas y las transforma en carbono inorgánico y en amonio. O coge los ácidos nucleicos, que tiene toda la materia orgánica, todos los organismos tenemos ácidos nucleicos, y los transforma en fosfato, en carbono y también en nitrógeno, disuelto. Lo que sucede es que lo único que hacemos con eso,
no es poco, pero lo que hacemos con eso es soltar al medio natural nutrientes disueltos, pero no los eliminamos del medio, los soltamos disueltos, ya no los soltamos como proteínas o como ácidos nucleicos o como lípidos, los soltamos como bicarbonato, como amonio, como nitrato, y eso promueve la proliferación de algas y aumenta la eutrofización en cauces y en ambientes estancados. Es decir, que aunque esté bien la depuración, los sistemas actuales de depuración solo llegan hasta cierto límite, en el mejor de los casos, en el caso de que funcionen bien las depuradoras. ¿Por qué no se instalan otros sistemas de depuración más sofisticados? Pues porque son muy caros, sencillamente. Y luego, además, insisto, porque todavía se conoce mal el funcionamiento biológico de las depuradoras. Y se aplican recetas, en realidad. O sea que haría falta más investigación en depuración, pero hoy por hoy yo no vislumbro que se vaya a hacer, y desde luego no en España. Bueno, cuando descanséis me lo decís, que yo... ¿En qué más he trabajado? Bueno, en un momento dado de mi vida me pareció que lo de las algas era muy bonito, pero que para entender el funcionamiento de las algas y de otras cosas era muy importante entender el resto de los componentes de los ecosistemas acuáticos. Y empecé a trabajar también en cosas de física, intercambios de calor entre los lagos y la atmósfera, turbulencia del agua, contaminación química, pero también un puro... Adelante, de nada. Pura captación de nutrientes por los seres vivos. Y me di cuenta de que si quería entender un poco mejor los ecosistemas tenía que abordar todos los componentes del ecosistema. Esto es una cosa ambiciosísima y la emprendí un poco con mis pocas fuerzas y con la ayuda de algunos amigos que también eran investigadores. He hecho lo que he podido, pero puedo decir que ahora estudio los ecosistemas acuáticos desde las bacterias, también empecé a hacer algún trabajo de virus en ambientes acuáticos, desde las bacterias hasta los peces. También he trabajado con aves acuáticas y incluyendo toda la parte abiótica, toda la parte físico-química. Esto me da una perspectiva mucho más amplia sobre el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y os puedo decir que he aprendido mucho en todos estos años. He trabajado en sitios bastante curiosos como las lagunas de Ruidera, donde hay unas entradas muy importantes de agua subterránea que cambian por completo el funcionamiento de las lagunas. Pero esto tiene un inconveniente, y es que requiere de trabajar con especialistas de lo más variado, o sea, requiere el trabajo de físicos, de químicos, de biólogos, de geólogos, de ingenieros, a fin de tener una idea completa del ecosistema. Pero bueno, no estoy descontento con ello, y en estos momentos es probablemente lo que más me interesa. También, y a raíz de haber elaborado el capítulo de aguas dulces dentro del primer informe sobre los impactos del cambio climático en España, que lo elaboré yo y en él me ayudó un profesor de esta escuela, Diego García de Jalón, y ese es el primer estudio que se hizo sobre los posibles efectos del cambio climático en España, sobre todos los sectores, yo solo me ocupaba del agua dulce. Pues a raíz de ahí me empecé a interesar sobre el carbono, el nitrógeno, el carbono desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, que son fundamentalmente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y he hecho unos cuantos estudios sobre ese tipo de emisiones, las emisiones fundamentalmente por los ecosistemas acuáticos, es decir, yo no me pongo a trabajar con emisiones de CO2 de lo que produce el transporte, de lo que producen los coches o lo que producen las calefacciones, pero sí lo que producen los ecosistemas acuáticos. Y sigo trabajando un poco en ese tema. Debo decir, sin embargo, que este es un tema que no interesa y que no se financia. Acabo de enterarme de que este año en la CICITA ha financiado solo un estudio sobre emisión de CO2 por ecosistemas acuáticos. O sea que, pero bueno, esto es lo que es el país que tenemos. Luego, otro tema que me ha interesado también ha sido el metaanálisis. Cualquiera que se dedique a la investigación, y ya os he dicho, yo me dedico a la investigación porque me interesa escudriñar en la realidad, rascar en la realidad, ver lo que hay debajo de la realidad. Por eso me dedico a cosas que no se ven, como son el nitrógeno o como son las algas. Los peces se ven, pero no siempre. Pues os decía que
cualquiera que trabaje en investigación sabe que hay muchísima bibliografía, que cada vez hay más, y más ahora que han entrado los chinos a tumba abierta en las publicaciones, y publican ya en inglés. Entonces, la producción bibliográfica en ciencia en estos momentos es enorme, más que nunca en la historia de la ciencia. Y estar al día de todo lo que se va publicando en un tema determinado, pues es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. Y desde luego no está en Internet. En Internet están colgados los trabajos, pero no están desentrañados los trabajos. Hay que leérselos y hay que entenderlos y hay que darles sentido. Entonces, un tema que me ha interesado ha sido coger toda la bibliografía sobre un tema concreto y analizarla. Eso es lo que se llaman trabajos de metaanálisis. Aquí vuestra profesora, que es una gran experta en estadística, le sonará más. Y que me parece que es muy útil a la hora de hacer ciencia, porque lo que consiste es analizar los análisis de otros, analizar el conjunto de datos generados para un tema concreto y analizarlos con una perspectiva global. He hecho varios metaanálisis, por ejemplo, uno que he hecho ha sido sobre las emisiones de metano por los ecosistemas acuáticos del mundo, y está publicado, tanto mares como ríos como embalses. He hecho también metaanálisis sobre exportación de nitrógeno en cuencas hidrográficas, y esto me permite que, aunque no viaje, luego os diré que no me interesa, que aunque no viaje, cuando leo un artículo de un señor o de una señora que ha trabajado en un río del Perú o en un río o en un lago de China, aprendo bastante sobre esos sitios. Es decir, que es una manera de viajar sin viajar. Y he aprendido realmente mucho con estos estudios de metaanálisis. ¿Qué más me queda por contaros de mi vida? ¿En dónde he trabajado físicamente? Pues fundamentalmente en España. En España he trabajado en las lagunas de Ruidera, en las tablas de Daimiel, en la laguna de las Madres, que es esta laguna de la que os digo que voy todos los meses. Pero también he trabajado en la Antártida, en el ecosistema tanto marinos como terrestres de la Antártida. Y luego he visitado multitud de laboratorios en Europa, en Estados Unidos, en fin. Pero no he estudiado los sitios. Cuando voy al laboratorio voy y miro el lago que tienen cerca, saludo a las algas y a los peces, pero no trabajo físicamente en ellos. El estudio a largo plazo, del que os ha mencionado Conchi antes, que por eso me conocieron, lo llevo a cabo en la Laguna de las Madres. Es una laguna que está de Gravera, una laguna aquí cercana a Madrid, cuyo origen fue la extracción de la grava y la arena en el valle aluvial del Jarama, y ahí llevo trabajando eso desde el año 90, yendo todos los meses. ¿Qué conclusiones principales he sacado de este estudio? Bueno, las conclusiones principales son que, aunque es una laguna muy humilde, y uno la ve y dice, joder, es que esto no tiene nada que ver con el lago Tanganica o el lago Superior, ni siquiera con el lago de Bañolas. Es un sitio pobrete y donde se celebran bodas, en fin, tiene su aquel. Se puede uno divorciar también, se hacen fiestas de divorcios. Pues lo interesante es que a largo plazo cambia mucho. Han cambiado las comunidades vegetales y animales, no ha habido ningún impacto humano, o sea, allí no hay entrada de contaminantes ni nada de eso. Solo de vez en cuando, pues, las cosas que le tiran a las novias, ¿no? El arroz y esas cosas, porque las novias van allí y se hacen fotos delante con los patitos. O sea, pero en general contaminantes allí no entran, y sin embargo aquello ha cambiado mucho, y una de las cosas que hemos averiguado es que se ha calentado. Se ha calentado a razón de 1,5 grados cada década, lo cual se sabe que ocurre en otros ecosistemas, pero en España nunca se había hecho análisis de esta clase porque no se hacen estudios a largo plazo, claro. Bueno, ¿qué más? Como os decía, pues he hecho estudios sobre el impacto del cambio climático, pero a un nivel más o menos teórico, y ahora, pues como la cosa no es que haya pasado de moda, pero no ha habido dinero, no se actualizan cuáles están siendo las respuestas de los sectores y los ecosistemas españoles al cambio climático. Parece que aquí eso ha pasado de moda y los gobiernos no están interesados en financiar trabajos de esta clase, a pesar de que se reconoce con la boca pequeña que hay que adaptarse al cambio climático. Pero vamos, todo eso es pura propaganda. Bueno, por daros algunas cifras, pues, aunque no es todo de las cifras, me gustan mucho los números, pero en fin, no es, lo que os voy a decir ahora no es para vanagloriarme, simplemente porque a veces hacen falta cifras, ¿no? Pues en el curso de mi vida profesional, que como os he dicho empezó en 1978,
hasta ahora, que estamos en el 2018, pues habré publicado unos 200 trabajos en revistas nacionales e internacionales, mitad y mitad. Habré publicado unos 15 libros de ciencia y he dirigido unas 10 tesis doctorales y he ido a bastantes congresos. Lo que pasa es que dejé de ir porque me aburría, ¿no? Los congresos a veces están muy bien porque, sobre todo cuando eres joven, pues ligas y eso, pero luego ya te vas aburriendo y no tiene ya tanta gracia. Como os he dicho antes, en mi trabajo como científico, quien más me ha influido ha sido un ecólogo inglés, ya murió hace mucho tiempo, se llama Evelyn Hutchinson, y que ha sido la persona más importante en mi vida intelectual desde ese punto de vista de la ciencia. Hay mucha información sobre Hutchinson en la red, o sea que no os voy a marear con ella. Bien, pues con esto doy por terminado lo que os quería contar así, grandes rasgos, sobre mi vida profesional. Pero ahora viene lo interesante, claro, que es mi vida privada. Cuando uno hace echa la vista atrás con la vida propia, pues dice, ¿y qué he hecho con mi vida? Y no solo la profesional, sino la privada. Yo os voy a dar algunas pinceladitas porque sé que en realidad es lo que estabais esperando. No estoy casado. Tampoco estoy divorciado, ni soy viudo. Es decir, nunca me he casado. Porque no he querido. Es decir, porque no me ha parecido importante casarme. He vivido con distintas personas de ambos sexos, pero no me ha parecido interesante casarme, ni tampoco tener hijos. Ya desde el principio, desde los años 70, ya sabía que había demasiados hombres en el mundo. Yo no sé si soy estéril, a lo mejor lo soy, pero no lo he probado nunca, o sea, si era verdad o no. Y decidí que no quería tener hijos porque pensaba que había demasiadas personas en el mundo. Y eso fue una elección racional. Afortunadamente, las parejas que he tenido no se han sentido nunca obligadas a decirme, ay, Miguel, ¿por qué? Porque no teníamos un niño, no sé qué. Si me lo hubieran dicho, me hubiera separado de ellas inmediatamente. Ya sé, estoy pensando, qué tío tan raro, pero es que por eso he venido aquí, porque soy un tío bastante raro. Y como dice el escritor Juan José Millás, en estos momentos lo raro es lo normal y lo normal es lo raro. ¿Qué más cosas sobre mi vida privada? En general os puedo decir que no tengo ningún problema especial en mi vida, no sufro por nada, tenía una madre que se murió muy mayor, pero bueno, y en un momento dio los clásicos problemas que dan las personas mayores, pero no considero que tenga ningún problema y además intento huir de ellos, o sea, intento no creármelos yo solito. A pesar de todo, a veces me los creo, pero intento que no sea así. Nunca he tenido coche, además también fue una elección que hice hace muchísimos años. Me parecía que los coches tenían un montón de inconvenientes y muy pocas ventajas, y desde el punto de vista ambiental pues eran una cosa muy contaminante, y decidí no tener coche. En cuanto a las nuevas tecnologías, os quería enseñar mi móvil. Este móvil lo encontraron en Atapuerca y funcionaba todavía, y me dijeron, ¿tú lo querrías? Dije, pues sí, sí funciona, y todavía lo sigo manteniendo. Gracias a tener este móvil, Trump todavía no influye en mi vida, pero no lo descarto porque puede llegar por otros lados. ¿Qué más? Tengo aquí una casa en Madrid que es propia, donde vivo con una mujer que no es mi pareja, ni yo soy la suya, pero nos llevamos bien. La casa la tengo en propiedad. Tengo también una casa en Asturias, pero esa es compartida con mis hermanos, es una casa bonita. Hasta luego. Y en fin, esto sería casi todo lo que os tenía que decir. Lo último ya, para dejaros en paz, porque ya empiezo a notar que se os van removiendo las tripas, queréis el aperitivo, todas estas cosas. Quería deciros o repetiros, que fundamentalmente, si tuviera que definirme, yo soy un lector. Me he pasado la vida leyendo y he leído muchísimas cosas y de todo, no solo cosas de ciencia. Y cuando uno es un lector, hay veces que llega el momento de ponerse a escribir. No tengo talento para escribir literatura, o por lo menos al nivel al que me gustaría, pero he leído muchísima literatura, he leído mucho ensayo, filosofía, historia. Pero en un momento dado de mi vida decidí que quería entender mejor el mundo de los científicos. Y entonces escribí un libro, me llevó 8 años, escribí un libro sobre la vida diaria del científico en España. Salieron 1200 páginas, que nada, es una cosa de nada, se lee en un plis plas. Y después de hacer esto, pues me embarqué, acabé hasta el gorro de los científicos, lógicamente, porque es como cuando uno se pone a hacer la biografía de alguien. Conozco uno que se puso a hacer la biografía de Franco, el dictador, y dice que acabó hasta las narices de Franco. Por la biografía, no por lo que hiciera en su vida política.
El caso es que ahora estoy trabajando en un libro sobre el paisaje, de la pintura de paisaje. O sea, me estoy dedicando como afición, me estoy dedicando a ir por los museos de bellas artes de toda la península ibérica, a mirar cuadros solo de paisaje y a analizarlos con los ojos del biólogo, con los ojos del experto en temas ambientales. En fin, voy a seguir escribiendo. Me hubiera gustado también ser músico, pero a eso no llegué. Me hubiera gustado mucho y eso es lo que más lamento, ya mismo, no cuando me muera, ya mismo lamento no ser músico. Voy mucho a conciertos, voy mucho al cine. Pues al cine me puedo ver 50 películas al año, además de las que veo en DVDs que me compro. No me gustan las series, solo algunas de las series de la tele me gustan, pero son escasísimas, la mayoría me parecen muy malas. Y tampoco me gusta viajar. Me gusta viajar por España, que es un país que tiene muchas cosas muy interesantes y que la mayor parte de la gente las desconoce. Pero el resto del mundo me da un poco más igual. He estado en todos los continentes cuando era más joven, pero realmente ahora ya no me gusta viajar, que es una de las aficiones que tiene la mayor parte de la gente. ¿Qué haré cuando me jubile? Y ya termino. Pues seguiré un poco en este plan. Creo que mi vida ha sido una vida decente, no me quejo de la vida, no soy ni feliz ni infeliz, he hecho lo que más me ha gustado, me parece que esto de la investigación y esto del agua es una cosa preciosa, y un buen día me moriré, se habrá acabado y ya está. Y eso es la vida de un individuo, de un tipo dedicado a las aguas. Hay muchas más, claro. Y espero que a lo largo de los días otros investigadores e investigadoras os cuenten cómo ha sido su vida y qué balance hacen de ella. El que yo hago de la mía pues es positivo, ya digo, estoy contento con mi vida. Así que muchísimas gracias, gracias por atenderme, gracias por escucharme, gracias por la invitación para venir aquí y estoy abierto a cualquier comentario, sugerencia, crítica, burla sobre lo que os he dicho. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Miguel por esa panorámica que nos ha dado de su vida. Y bueno, pues por el tema que nos ocupa, a mí me gustaría invitar a los asistentes que hicierais alguna pregunta. Vamos a iniciar la otra profesora y yo el tema de las preguntas. El otro profesor, José Carlos, si quieres también preguntar. Yo voy a empezar por una cosa básica, más que nada por el tema por la temática del máster, ¿no? Entonces, referido al caso concreto de las lagunas de Gravera, pues, ¿qué variables o qué es lo que se mide, qué es lo que vas a medir mes a mes? Aunque lo tenemos ahí en la página web, pero bueno, ya que te tenemos aquí, pues es mejor que nos lo expliques. Gracias. Bueno, las lagunas de Gravera son unos ecosistemas poco conocidos, pero muy abundantes. Sobre todo en el entorno de las ciudades, de las grandes ciudades, por el desarrollo de la construcción. Sabéis que para construir hace falta materiales de construcción, y entre ellos están la grava y la arena, que son básicos en la construcción de las viviendas, de las fábricas, de cualquier construcción humana. Las ciudades y los núcleos urbanos que han tenido gran desarrollo en los últimos 30 años necesitaban estos materiales, y donde son más baratos estos materiales son en los valles aluviales de los ríos, a ser posible cercanos a las ciudades para que el transporte sea más barato. El Valle del Jarama tiene unas terrazas geológicas muy amplias, de más de 2 kilómetros de ancho, y históricamente se destinó a la agricultura, toda esa zona desde Alcalá de Henares, Torrejón, hasta abajo, hasta Aranjuez, hasta San Martín de la Vega, todos esos sitios, Arganda del Rey, se dedicaban a la agricultura, pero desde que el sector agrícola se fue a la porra, y empezó a cobrar auge el sector servicios en nuestro país, que desde hace ya unos 30 años a esta parte, todos esos terrenos agrícolas se abandonaron. Y entonces a unos espabilados se les ocurrió que podían sacar dinero a base de explotar esos terrenos para sacar la grava y la arena. Eso dio como resultado la aparición de casi 250 lagunas, porque cuando uno se lleva la grava y la arena de esos terrenos agrícolas, aparece el agua freática del valle aluvial.
Esas lagunas, mientras están explotando, pues son muy inestables, tienen muchísima materia en suspensión, pero se van colonizando poco a poco de animales, de plantas, de bacterias, de todo. Para que hagáis una idea, en la Laguna de las Madres hay, por ejemplo, gambas. No sé si sabíais que en el agua dulce puede haber gambas también. Y de hecho, al lado allí hay un restaurante y yo les he sugerido que para las paellas utilizaran gambas de allí, pero nunca me hacen caso, piensan que estoy chalado y no les quito la razón, ¿eh? El caso es que no utilizan esas gambas. ¿Qué tipo de cosas estudiamos en esa laguna? Fundamentalmente lo del estudio a largo plazo. Luego hemos hecho estudios puntuales y ya digo, ahora estamos estudiando los virus, que en las aguas también hay virus que atacan a bacterias. Al ser humano no, tranquilas. Pues lo que estamos estudiando desde el año 90 son las variables que están de la columna de agua. Las variables principales, que son la luz, o sea, la penetración de la luz en el agua mediante el disco de Secchi, que aquí se presentó un TFM o TFH o TFG o TFJ. Es que me confundo ya tanta sigla. Se presentó uno con datos de la Laguna de las Madres desde hace casi 30 años. O sea que estudiamos la transparencia del agua, también medimos con un fotómetro la penetración de la luz, estudiamos la distribución de la temperatura en la columna vertical del agua, los intercambios de calor, también estudiamos los nutrientes del agua, o sea, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, tanto sus formas disueltas como las formas particuladas, y por lo tanto el total. Y tomamos muestras también para analizar la biomasa de bacterias, la biomasa y la composición de especies del fitoplancton, la biomasa y la composición de especies del zooplancton. Y eso lo hacemos todos los meses, desde 1990. Tenemos una hoja web donde colgamos periódicamente esos datos. Ahora vamos a cambiar la hoja web porque esta funciona de aquella manera. Ya os daré la dirección de la nueva. En el actual tenemos colgado datos hasta el año 2016. Normalmente los datos los colgamos a toro pasado, en el primer semestre del año siguiente al que hemos estado recolectando los datos. Y bueno, creo que es en estos momentos, y no es por echarme más flores de las necesarias o más algas de las necesarias, creo que es la base de datos de un ecosistema español que se ha estudiado a más largo plazo, desgraciadamente. Solo que yo sepa, hay un señor catalán que lleva desde 1970 tomando muestras del agua de mar delante de su pueblo, que es un pueblo de ahí de Gerona, y este señor ha ido todas las semanas a medir la temperatura. A este señor había que hacerle un monumento, porque son los datos a más largo plazo que se registran en la península ibérica, en cualquier ecosistema, incluyendo, que yo sepa, montes y bosques, etc. Entonces, eso es lo que estudiamos mensualmente. Aparte de eso, porque a mí me ha interesado, y cuando he sacado algún dinerito de aquí y de allá, hemos estudiado más cosas, ¿no? Pero ya más puntualmente, ¿no? Por ejemplo, hemos estudiado los peces, las poblaciones de peces, pero eso solo durante un año. Hemos hecho estudios sobre ADN bacteriano, pero eso solo durante 2 años. En fin, estamos intentando conocerlas desde todos los puntos de vista, pero lo que es el estudio a largo plazo son solo estas variables que os he dicho. Bueno, ¿está activo? Sí. Bueno, yo quiero hacerte varias preguntas de todos los ámbitos, ya que somos aquí. En primer lugar, ¿en qué lugar tienes la casa en Asturias? Ya que lo... Sí, sí. Bueno, ahora que se habla tanto de la inmigración, siempre para mal, siempre por desgracia, siempre nos parece una cosa terrible la inmigración para que vengan a España. No recordamos que muchos españoles históricamente han emigrado a otros países. Durante el siglo XIX emigraban a América. Durante los años 60 nuestros padres o abuelos emigraban aquí a Europa, Suiza, Alemania, Francia. Mi abuelo, que era asturiano, de un pueblo pequeñito cercano a Llanes, no sé si conoces la zona, Sí. Celorio se llama. Mi abuelo, que era de allí, en el año 1900 justo, vio que allí no podía vivir y se marchó a México. Y entonces, pues, en México estuvo viviendo 30 años, allí tuvo a 5 hijos, mandó llamar a una de su pueblo y se casaron en Lisboa y tuvo allí 5 hijos, el segundo de los cuales era mi padre. Pero la casa de mis abuelos la seguimos manteniendo allí en Asturias y ahora que ya se murieron mis padres, pues la compartimos mis hermanos y yo. Bueno,
es un sitio con mucho agua y con muchas cosas para estudiar Asturias. Asturias, sí, realmente hay muchas cosas para estudiar en Asturias, sí. Sí, sí. Y además hay un tipo de estudio interesante que sería el final de los efectos de la explotación minera. Sabéis que muchos ríos asturianos recibían desde mediados del siglo XIX, recibían el agua de los lavaderos del carbón. Y entonces, claro, la contaminación era tremenda, sobre todo los ríos de la zona central, el Nalón, el Noreña, todos estos, pues era tremenda. Y ahora que por fin se está abandonando la minería del carbón, pues los ríos se van recuperando. Y entonces hubiera sido interesante hacer un estudio de cómo ha ido cambiando la calidad de esos ríos y la mejora en las condiciones de hábitat de los ríos. Por ejemplo, se sabe que tendrían que haber aumentado las poblaciones de salmones. En la práctica no han aumentado, pero es por otra serie de problemas asociados con una vida tan compleja como la que tiene el salmón. Pero sí, Asturias es muy interesante desde el punto de vista ambiental. Lo que sucede es que en los últimos años se ha abandonado la agricultura, como en toda España, y lo que está cobrando muchísimo auge es el turismo. Y el turismo pues es una cosa que puede estar bien en según qué dosis, pero aquello empieza ya a alcanzar la máxima capacidad de soporte. Y no hay infraestructuras para controlar los desechos que genera todo ese turismo, que es fundamentalmente estival, ¿no?, de los veranos, pero que contribuye mucho a la degradación del paisaje asturiano, no solo del paisaje costero, sino también el paisaje de montaña, que claro que es bellísimo, ¿no? Pues ese estudio, en relación a eso va una de mis preguntas generales. ¿Tú crees que ese estudio hay datos para hacerlo? Podríamos, ahora que estamos teniendo que plantear TFMs, proyectos para el trabajo fin de máster, alguno de los aquí presentes podría dedicarse a decir, bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado en estos últimos 20 años la calidad. ¿Se podría hacer? No, primero si se podría hacer. ¿Dónde están los datos? ¿Cómo se han recopilado? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Se está ejecutando esa responsabilidad? Son varias preguntas, ¿eh? Bueno, ya he dicho que era un poco... no, sí, yo encantado. Si yo desorganizada. No, que me debo a mi público, sí, como los toreros malos. Yo me debo a mi público y contesto. Y ya digo, si no me lo sé algo, me lo invento, que como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. Bueno, una cosa que es interesante, una de las muchas que es interesante en los estudios de calidad del agua, es que se pueden analizar de muchas maneras. Una de las maneras es para ver, pues si aguas abajo de mi pueblo, el agua está sucia. Esa es la más banal, bueno, desde mi punto de vista, aunque sea importante para la gente de ayuntamientos, incluso para los propios ciudadanos, si les importara más lo que ocurre en su pueblo, que no suele ser el caso. Pero los análisis estos de calidad de aguas se pueden usar de muchas maneras. Y de alguna manera la calidad de las aguas es un reflejo de lo que ha pasado en la cuenca hidrográfica. Refleja relativamente bien las alteraciones, el funcionamiento de las cosas que hay en toda la cuenca hidrográfica, de la agricultura, de la ganadería, de los bosques, de la industria, etc. En España se empezó a registrar de manera continua análisis de calidad de agua en todo el territorio español, incluyendo Baleares. En Canarias no, pero incluyendo Baleares, se empezó a registrar datos de calidad de aguas en todas las cuencas de toda la península en 1973. Hay algunos datos preliminares del año anterior, de la década anterior, de los años 60, pero la mayoría del año 73 empiezan a registrarse y esos datos son públicos. De manera que si a uno le interesa, por ejemplo, el río Caudal o el río Sella, allí en Asturias, o el río Nalón, pues en teoría puede acceder a la base de datos de la Confederación Hidrográfica del Norte de España y ahí hay datos de calidad desde que inician los registros en los años 70. Lo que pasa es que son datos brutos, claro. O sea que está el dato desnudo de cuánto nitrato teníamos el 2 de febrero del año 1980. Esos datos, los datos como todo, hay que interpretarlos y hay que verlos en perspectiva. Pero los datos existen. Y en general están colgados en la web del Ministerio y de la correspondiente Confederación Hidrográfica, ¿no? O sea que eso no hay problema. Ya digo, lo que pasa es que
cuando uno emprende un estudio de cualquier sitio a largo plazo, pues parece muy fácil, ¿no? Es decir, dice, bueno, es poquito dinero, lo pillo, tengo el sitio al lado de mi casa, me gusta mucho el sitio, me gusta ir allí, luego me como una paella, me como una fabada. Todo eso está muy bien. Lo que es difícil es sostenerlo en el tiempo. Y lo que ocurre con los datos estos a nivel oficial, que creo que si tengo que hacer un mea culpa es lo que hay que hacer. O sea, yo esto que estaba haciendo durante casi 30 años de ir por mi cuenta a un sitio es un error. Me ha gustado mucho, pero me parece que da muchos datos, pero esto tiene que hacerlo una institución. Pues a nivel oficial, que es como se registran estos datos de calidad, tiene el inconveniente de los huecos. Normalmente las periodicidades cambian. O sea, yo he mantenido, creo que solo he fallado un mes en todos estos años, de ir a la Laguna de las Madres. Pero en una confederación hidrográfica, en el laboratorio de la confederación hidrográfica, dice, joder, ¿qué es que es el mes de agosto? A ver, ¿quién se queda aquí? Dice, no, si yo me voy de vacaciones, tú también y tú también. ¿Quién va a muestrear? Entonces, eso significa que muy a menudo hay huecos porque no se toman las muestras, o si se toman, luego no se hacen los análisis, o si se hacen los análisis, luego no hay quien los cuelgue en la correspondiente hoja de base de datos. Entonces, ese es un problema en el análisis de las series de datos oficiales. Pasa también con las series de datos de clima, vamos, de pluviosidad, de temperatura. Cualquiera que haya trabajado con series largas sabe que el primer trabajo consiste en rellenar los huecos, ¿no? Para eso hay muchas técnicas estadísticas, unas son más de fiar, otras son menos, unas son adecuadas a un tipo de datos, otros menos, pero bueno, aquí está la experta, yo os dejo en sus manos. Pero desde luego la información existe y tiene que ser pública. Tiene que ser pública porque además hay una directiva europea que obliga a que los datos ambientales sean públicos, se cuelguen en repositorios o se cuelguen en hojas web que pueda consultar cualquier ciudadano. Ocurre que hay veces que no, que hay veces, por ejemplo, el canal de Isabel II, que es un organismo público, tiene, dicen ellos, un montón de datos sobre la calidad del agua de los ríos, de la Comunidad de Madrid, de los embalses, pero no se los deja usar a nadie, no se los da a nadie. Y debieran ser públicos, yo los he pedido, debieran ser públicos. Así que, aunque hay una obligación europea y española de hacer públicos los datos ambientales, no siempre se hace. Pero las confederaciones sí, en general sí. Yo he trabajado, nunca he trabajado con datos del norte de España, pero he trabajado mucho con datos de la Confederación del Guadiana, del Tajo, y no he tenido ningún problema. El problema es de tipo estadístico, ¿no? Cómo restaurar las series y poner los datos que no se han medido. Ahora una todavía más, un poco más general. Bueno, empezando desde lo particular. O sea, cuando te jubiles, ¿qué va a pasar con la serie de 32 años de datos? Esa la concreta. Y luego, la general que viene a raíz de eso es un poco por la trayectoria que nos has contado. Me gustaría que hicieras una reflexión o que te inventaras una reflexión de cuál es la importancia que tú crees que tiene este tipo de estudios a largo plazo en general para, por ejemplo, en una climatología como la nuestra, en un país como el nuestro, para lo que son los ecosistemas acuáticos. Estamos hablando de ecosistemas acuáticos. ¿Qué pasará cuando yo me jubile? O bueno, mañana me puedo dar un jamacuco, o sea que esto puede ser, porque uno ya va notando las goteras de la edad, vosotras no, afortunadamente. Pues no lo sé. En teoría, mi compañero de allí del Consejo dice que va a seguir con este estudio. En la práctica no lo sé. Lo ideal sería que algún ente que tuviera, como dicen ahora, recorrido, o sea, que tuviera vida a largo plazo, se encargara de esta clase de estudios, pero yo no veo a nadie interesado. Entonces, cuando me jubile no sé lo que pasará, si se abandonará o... Y desde el momento, ya estoy bastante calvo, pero desde el momento estaré más calvo. No habré muerto, espero, pero estaré más calvo. Y ya me dará igual. Me parece una lástima, pero bueno, es lo que es. Y yo pues creo que hice un gesto un poco romántico a la hora de meterme en esto en su momento, pero desde luego creo, como os he dicho antes, que no debía hacerlo. O sea que estos son empeños para grupos de investigación grandes, para instituciones, para gente que tenga larga vida y que sean varios, que no sea una persona, porque lo más difícil en un estudio a largo plazo no es el dinero, es empeñarse en todos los meses, que un mes resulta que estás malo, que otro mes resulta que estás deprimido porque te ha dejado una novia. Entonces eso parece una tontería, pero es lo que más cuesta. Entonces, ¿quién va a continuarlo? No lo sé. La otra pregunta es
¿Qué interés tiene supongo, para la humanidad en general y para la española en particular, el estudio a largo plazo de cualquier tipo de ecosistema, no solo las aguas dulces o marinas, ¿no? Pues yo creo que es un interés desde un punto de vista básico, pero es como todo lo que pasa en la ciencia básica, ¿no? La ciencia básica a menudo nos da pistas para luego resolver problemas aplicados. Sin ciencia básica no hay ciencia aplicada. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia básica, los ecosistemas cambian y cambian a largo plazo, tanto por dinámica intrínseca, por dinámica propia del ecosistema, como por dinámica externa, que normalmente debida al ser humano. Y esos cambios son los que, si no se estudian a largo plazo, pues no se pueden conocer. O sea, cuando uno se emprende un proyecto de investigación de los españoles, que normalmente son a 3 o 4 años vista, en ese tiempo no te suele dar tiempo a ver cómo ha sido la evolución, por qué aparecen determinados cambios. Muchos cambios vienen desde el pasado, hay una serie de respuestas del ecosistema o de partes del ecosistema con distintos desfases temporales, hay respuestas resilientes, hay un mundillo enorme de complejidad ahí que o se estudian a largo plazo o es imposible de conocer. Eso desde el punto de vista puramente de la ecología sin intervención humana. Si encima en el ecosistema interviene el hombre y hoy día el ser humano interviene en todos los ecosistemas del planeta a través del cambio climático, pues hay una serie de técnicas, fundamentalmente estadísticas, para desglosar los impactos puramente naturales de los impactos debidos al ser humano en los ecosistemas. Y como ya digo, hay pocos ecosistemas en el mundo de los que haya una serie larga de datos. Entonces, ese es el interés que tendrían. Ahora, una vez que eso se conozca mejor, quizá se puedan paliar algunos de esos efectos, quizá se pueda aprender más sobre el conocimiento de los ecosistemas. Como os he dicho desde el principio, a mí me parece que la ciencia es una actividad que consiste en desentrañar la realidad, y rascar en esa realidad. Entonces, simplemente ya el hecho de la existencia de ciencia básica me parece imprescindible para todo lo demás. Otra cosa es que las sociedades lo valoren. En general, las sociedades, empezando por la española, no lo valoran nada. Pero bueno, eso es otro problema del que si queréis me puedo extender ahora o en otro momento. Bueno, la siguiente que te quiero hacer, que estoy aquí en plan... Sí, yo con esta acabaría, pero bueno, no sé, porque a mí me gusta acabar las cosas positivamente y no sé cómo va a ser tu respuesta respecto de esta. Ya, bueno, pues veremos. A ver, yo creo que después de las cifras que nos has dado referente a tu actividad, sí que estás, yo al menos, por eso te hago esta pregunta, sí que estás un poco en disposición de ofrecernos un panorama que yo te pediría que fuera lo más positivo posible, teniendo en cuenta que estamos aquí y todo esto se ha organizado para un grupo de personas que están interesadas en desarrollar su vida profesional sobre temas de agua. Entonces, me gustaría que nos contaras los distintos aspectos que en España, vamos a hablar de España solamente, se están trabajando últimamente, a nivel de investigación, si hay algo de financiación en el tema del agua, en qué se está aplicando y por dónde, o sea, por un lado, el panorama de lo que se está haciendo, sea como sea, y por otro lado, bajo tu punto de vista, por dónde habría que ir, aunque no se financie, o aunque no haya recursos, o aunque no haya grupos, o aunque no haya nada. Habría que ir hacia algún sitio. ¿Hacia dónde habría que ir? O sea, ¿qué se está haciendo? Y si no se hace, ¿hacia dónde habría que ir? Yo entiendo que quieras que sea positivo. Lo entiendo porque en general, pues todo el mundo, tanto jóvenes como gente de mi edad, pues estamos un poco, no sé, no me gusta el adjetivo, pero bueno, un poco deprimidos, ¿no? Y de, joder, es que el país que tenemos, es que esto va como va, es que la crisis, es que qué voy a hacer con mi vida, sobre todo los que todavía tenéis más vida que yo por delante. Entonces entiendo que quieras que sea positivo. No voy a poder ser muy positivo, la verdad. Entre otras cosas porque yo no sé si un pesimista es un realista bien informado, como
como dice la frase, o que yo soy pesimista desde joven, aunque insisto que a pesar de ser pesimista, me he ido bien en la vida. El caso es que me gustaría poder decir que esto del agua es un tema importante para nuestro país, en el sentido de que la sociedad aprecia las cosas que se hagan por el agua. Creo que no es así, desgraciadamente, porque además España es un país, como todos sabéis, pues fundamentalmente árido o semiárido, donde los problemas de agua siempre han sido muy graves. Siempre ha habido poca agua, está mal distribuida en el territorio, y además la poco que hay, pues en general se contamina bastante, ¿no? Entonces creo que a la sociedad no le importa demasiado lo del agua, como no le importa la mayor parte de las cosas, ¿eh? Pero bueno, esto es una discusión más larga que ahora no tiene sentido. Un síntoma de que a la sociedad española no le interesa lo del agua es que, por ejemplo, Madrid, que es una ciudad que tiene un agua del grifo excelente, excelente. O sea, Barcelona, Valencia, o sea, toda la costa mediterránea tiene un agua del grifo horrible, porque están en zonas calcáreas y porque además el tratamiento hace que el agua sea muy mala. Pero Madrid, que tiene un agua del grifo excelente, cada vez es más gente la que en los hogares consume agua embotellada. Y el agua de Madrid es excelente. Eso ya solo da una idea de cómo están las cosas, ¿no? Dentro de lo cual, por ejemplo, están estas campañas que empezaron hace 20 años de tiene usted que tomar todos los días 2 litros de agua, pero de agua embotellada, no se le ocurra tomar agua del grifo, ¿eh? Entonces creo que eso es una idea de qué es lo que piensa el español medio sobre la temática del agua. Todos queremos que las aguas estén muy limpias y que el embalse o que el río que pasa por mi pueblo esté divino, pero luego en la práctica la gente no presiona con este tema del agua. No es un tema que esté dentro de, no me gusta la expresión, la agenda social o la agenda política. Si a esto se suma todo el rollo que no es falso, evidentemente, no lo digo en el sentido peyorativo, de la crisis, de que hay menos dinero, de que hay unas prioridades y a esto no se han destinado dinero suficiente, pues tenemos un poco el estado de la cuestión. A pesar de todo, el agua sigue siendo una cosa muy importante, porque aunque uno no la utilice para beber, pues la utiliza para cocinar, para lavarse, para una serie de procesos agrícolas, industriales. Y incidentalmente ya sabéis que la mayor parte del consumo de agua en España, de agua en general, de buena calidad, es para la agricultura. O sea que el agua es importante, pero no se le da el valor que tiene. No se da socialmente. Y si no se da socialmente, no se financian ni las empresas ni los estudios, sean básicos o aplicados sobre el agua. Dicho esto, pues ya os he comentado antes que en España ha habido un esfuerzo muy grande, de muchísimos millones de euros, muchísimos, ahora no me sé las cifras, pero que empezaron a finales de los años 70 con todos los sistemas de depuración, para depurar aguas. No sé si ahora ya hay una obligación de depurar aguas hasta de los pueblos que tengan más de 2.000 habitantes, ¿no? Y eso es un dineral el que se ha empleado en eso. Las depuradoras necesitan gente, claro, pero las depuradoras necesitan gente que trabaje a nivel de tíos y tías, porque también hay mujeres, llevando el cubo del agua sucia, la manguera, o sea, son trabajos poco especializados. Desde el punto de vista de la calidad del agua, por ejemplo, porque hay un mandato europeo, debería haber estudios de calidad de aguas en los ríos, en los embalses, en los lagos, y las confederaciones hidrográficas están obligadas a hacer ese tipo de estudios. Lo que pasa es que están mal pagados y los subcontratan con empresas que trabajan mal y que no tienen a personal especializado que sepa pues, de esas cosas, ¿no? En general, hacer un análisis químico de aguas, pues hombre, hay que aprender, como todo en la vida. Pero hoy día pues, está todo bastante automatizado y es relativamente fácil y no es muy caro. Lo que es difícil y está desapareciendo es el hacer análisis biológico. La Unión Europea, y se ha traspuesto a la situación española, obliga a hacer análisis de calidad biológica de las aguas. Pero para eso hace falta gente experimentada, porque hay que clasificar los animales, las plantas que uno encuentra en el agua, y cada vez hay menos. Y además están mal pagados. Por un análisis, para que os hagáis una idea, por el análisis de una muestra de fitoplancton de un embalse, se está pagando ahora, pues no me acuerdo la cifra, no sé si son 80 euros por muestra. Para clasificar las algas del fitoplancton que hay en un embalse, uno tiene que tener 10 años de experiencia, más o menos, aprendiendo esas cosas, ¿no? O sea, que está muy mal pagado. Y además, no te lo pagan estando fijo, te lo pagan siendo autónomo.
O sea, con lo cual tú te tienes de esos 80 euros, tienes que destinar parte del dinero a pagarte tus seguros sociales. Entonces, ¿qué importancia tiene el agua? Para mí fundamental, claro. No solo porque yo me haya dedicado a ella, sino porque me parece un ingrediente fundamental de nuestra vida, de nuestra sociedad. ¿Qué importancia de la sociedad española? Muy pequeña. ¿Qué futuro, que es por lo que estáis aquí, qué futuro podréis tener vosotros? Bueno, aquí sí quiero daros una nota, no sé si de esperanza, pero tampoco os va a gustar mucho lo que os diga, en realidad. Y es que yo me voy a jubilar dentro de poco. Esta señora, sobre todo, más o menos cuando yo, o al poco tiempo. Entonces, la gente que nos estamos dedicando a esto del agua, muchos nos vamos a jubilar ya. Y además no ha entrado gente joven desde hace mucho tiempo. Tanto en universidades, en centros de investigación, pero también en depuradoras, en ayuntamientos, gente que tenga que ver con esto del agua. Nos vamos a jubilar muchos de golpe y no hay repuesto para esas personas. Entonces, ¿qué creo que en qué se podría interesar gente como vosotros venga a un máster como este? Bueno, podríais especializaros. Ya sé que en estos momentos la sociedad, no solo la española, la sociedad del primer mundo, de las sociedades occidentales, nos están diciendo que no hay que especializarse, que cualquiera de vosotros tiene que estar abierto a un amplísimo abanico de posibilidades laborales, que lo mismo tenéis que estar repartiendo pizzas en un Telepizza, que cuidando ancianitos, que montando en globo por la Amazonía. O sea, que abiertos a todos porque ya sabéis que el trabajo en el futuro cada vez va a haber menos y va a ser no especializado. Bueno, pues yo pienso que esto del agua, precisamente, y otros sectores, por supuesto, requieren gente especializada. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en el sector de la informática. Parece ser que me comentaba hace tiempo ya que hace unos años el sector de la informática necesitaba 40.000 personas en España. 40.000 personas que se dedicaran a las cuestiones de seguridad informática. Hoy sabéis que cualquier cosa de tipo informático está sujeta a que te ataque un virus, a que te entre un troyano, a que te machaquen la base de datos que tenías de no sé qué, a que te entren los asesinos del Pentágono o del Kremlin y te roben. Entonces la seguridad informática es una cosa muy importante. Y hace unos pocos años este amigo mío tenía noticia de que hacían falta 40.000 informáticos dedicados solo a la seguridad. O sea, no desarrollar programas o hojas web o sistemas de hardware o software informático. No, no. Solo a la seguridad informática de empresas, de la administración y no los encontraron. ¿Qué digo con esto? Pues que hace falta gente especializada y en lo del agua hace falta gente especializada. ¿Se puede especializar en un máster? Soy un poco escéptico. No solo. El máster es una condición necesaria, se aprenden cosas que no os dicen normalmente en vuestras carreras en las que hayáis hecho. Siempre viene algún chalao o chalada a contaros historietas que os pueden sonar a chino, pero que son del mundo real. Pero es la base para luego continuar. Es decir, hay que especializarse, hay que meterse y aprender cada vez más y una parte pequeña en la realidad. Que a ti te interesa, por poner un caso que no sé, la depuración, aprende más de depuración, métete en más cosas de depuración, pero solo con el máster no vas a ningún lado. Que a tu amiga, la de ahí atrás, le gusta más lo del impacto ambiental sobre las poblaciones piscícolas, aprende más de eso, vete con gente que sepa, etcétera. A ser posible, vete al extranjero, pero tienes que especializarte. Y ya digo, no para investigar, que lo de investigar ya es como la guinda, ¿no? Sino simplemente para encontrar trabajo dentro de alguna empresa y tener un futuro en la vida haciendo algo que creo que es bonito, hay que especializarse más. Porque hoy día, simplemente llevando el cubo del agua sucio y la manguera en la depuradora, no te cogen. Normalmente suelen coger al hijo de uno que ya estuvo, pero a ti, al que has hecho un máster, que además tienes un montón de conocimientos teóricos sobre el tema de la depuración, no te cogen. Entre otras cosas porque vas a ser mucho más caro de pagar, ¿no? Entonces no sé si he sido suficientemente positivo, optimista, pero me parece que no hay que engañar a la gente. O sea, creo que en este momento es importante especializarse en contra de lo que está diciendo la sociedad, de que tú eres capaz de cualquier cosa, chica, y te metes y mañana ya dominas esto del agua y pasado mañana dominas lo de montar en globo y al otro dominas lo de cuidar o lo de matar, ahora que está de moda, a un ancianito, con la eutanasia. Se está hablando de la eutanasia ya, o sea que ya me llega, ¿eh? Yo quiero ver si hay alguno que quiera hacer algún tipo de pregunta. Tú sí. Bueno,
comentarte al principio que mi padre es de Llanes, de un pueblo que se llama San Roque la Cebal, que este verano ha estado en Celorio, que mi abuelo también emigró a México y todo, o sea que parece que... Pues, y bueno, y ahora ya entrando en esto, respecto a una cosa sobre la que he estado comentando hace un tiempo y que no sé hasta qué punto puede ser importante o no, que es mirar el océano como un sumidero de carbono y lo que podrían ser los ríos como vehículos de transporte de carbono hacia el océano. ¿Tú de algo tienes datos sobre eso o se puede considerar analizar eso de alguna forma? Yo he trabajado un poco en el medio marino, pero ya hace tiempo. Luego he leído muchas cosas, claro. Pero estas cosas o trabajas o si no, pues hay muchísima información que es contradictoria y entonces no es fácil eliminar el grano de la paja, ¿no? Yo creo que los problemas que genera el carbono fluvial que llega a los mares, a los océanos, no son muy importantes. Son importantes localmente porque llega carbono orgánico y puede producir pues eso, contaminación costera, ¿no? Pero desde el punto de vista del balance global del océano, de todos los océanos del mundo, que son muchísimos millones de kilómetros cuadrados, pues es poco importante. Pero vamos, es lo que yo creo sin tener ahora ningún dato fresco. Sí hay, como parece que el océano pues está recibiendo más CO2, se está acidificando. Y eso sí que puede tener importancia a nivel mundial sobre el funcionamiento de los flujos de carbono en el océano. Pero en eso creo que la parte debida al carbono orgánico que viene de los continentes por los ríos, pues es poco importante en realidad. Es importante si quieres hacer un balance global, pero a lo mejor puede explicar pues un 1 o un 2% de la varianza en el funcionamiento del carbono en el océano, ¿no? Hablo así de oídas, es decir, no me hagas mucho caso porque no tengo frescos los datos, aunque en tiempo supe algo, pero la memoria, aparte de que es femenina, pues a veces es mala consejera, ¿no? Engaña. Hola, yo quería preguntarte si, por ejemplo, a la hora de querer dedicarte a la investigación, has encontrado un poco más trabas a la hora de poder desarrollar tu vida dedicándote a la investigación, porque, bueno, hasta que consigas, por ejemplo, estar en una empresa o algo, no es como otros trabajos, que tienes un puesto y haces lo que haces, sino que tienes que ir buscándote la vida y la financiación. Es una pregunta muy bonita, la verdad. Se nota que te ha interesado el químico de Breaking Bad, que se dedicaba... Sí. No sé si habéis visto la serie Breaking Bad, que sabéis que hay un profesor de química el que se metía en eso, y cuando he visto tu camiseta he dicho, hombre, ¿la has visto? Sí, sí. ¿A qué te gusta? Sí. ¿A qué te gustaría enriquecerte como él? Bueno, ¿no? tiene sus inconvenientes. Bueno, hombre, te ametrallan de vez en cuando y tu mujer se va con otro, bueno, pero en fin, eso son peccata minuta, ¿no? La investigación, pues ya digo, es una pregunta bonita. Para eso te tiene que gustar mucho, es evidente. O sea, dedicarte a la investigación creo que es lo más bonito que puede hacer el ser humano, porque es eso, consiste en escudriñar en la realidad. Es una realidad que para la mayor parte de la gente es bastante plana, pero el que se dedica a la investigación escudriña en la realidad. Pero estás en un país, que es España, que es un país donde hay muy poca tradición de investigación. Y la que hay se ha ido creando en los últimos 30 años. Antes no había. Había francotiradores, pues Ramón y Cajal y eso, y 4 más. Pero al mismo tiempo tiene otra cosa, y es que como hay poca gente que se dedique y muchos de los que sacan beca ni siquiera acaban las tesis, o sea, se hartan antes porque es duro y eso, pues quedan pocos en carrera. Eso es lo que pasa. O sea, que alguien que se quiera dedicar a la investigación, si le gusta mucho y pasa por un montón de vicisitudes
pues puede acabar dedicándose. Pero te tiene que interesar mucho. Yo he intentado conscientemente recalcar mi situación. Yo acabé la carrera en el año 78 y hasta el año 90 no conseguí un puesto de trabajo estable y tuve que vivir en distintas ciudades y soportar un poco algunas indignidades y, bueno, y alguna cosa buena también, pero que es difícil. Ahora, además, en España, en los últimos años, pero yo creo que eso va a mejorar, en los últimos años, como ha habido con el parón de la crisis, pues muchas de la gente joven que estaba contratada en universidades y en centros de investigación, siempre públicos, en España no se hace investigación privada. Eso nos gusta decir que se hace, pero es falso. Solo se hace control de calidad en el mejor de los casos. Pero la investigación hoy, por desgracia, en España, es una investigación puramente pública. Aunque ya digo, las estadísticas dicen otra cosa, pero es porque las estadísticas oficiales mienten, ¿no? Eso, si tenéis interés, os lo puedo ampliar, pero no es ahora el momento. Entonces, debido a la crisis en los últimos años, mucha gente joven que estaba haciendo su trabajo, y algunas veces muy buen trabajo, en centros de investigación y en universidades, se han ido a la calle. Y los que nos quedamos, estamos más viejos, más cansados, al mismo tiempo nos jubilaremos y quedará un hueco. Y ese hueco puede entrar gente joven, pero siempre, hoy por hoy en España, siempre en el medio público, universidades, centros de investigación públicos, etc. En los medios privados no, porque la empresa española no está interesada en investigar, ¿no? Ahora, yo digo, la ventaja que tiene la cosa es que aunque es bastante, se hace pesado y eso, pero como hay poca gente, pues puedes acabar encontrando un trabajo. Ya digo, yo tardé 12 años. Ahora tardan un poco más, pero sobre todo por estos años de la crisis, que ha habido mucho, no se convocaban plazas de ningún tipo, y la gente se hacía mayor, no se cubrían los jubilados, pero yo creo que eso puede cambiar, ¿no? Pero eso lo del puede es en atención a María Jesús, para que no diga que soy muy negativo. No sé si te he contestado. Oh. Muchas gracias y espero que ya sabéis que tenéis algún trabajito encargado, que va a ser una actividad evaluable el hacer lo que se os mandó por Moodle, no sé si lo habéis visto. Y nada, muchas gracias a Miguel por su interesante perspectiva y su recorrido por su trayectoria profesional. Gracias a vosotros por